movimiento del corazón. Tengo que imaginarme que para que una célula contráctil, o cualquier tipo de célula, cumpla su función, se tiene que activar. La activación de la célula puede venir internamente, pero no me sirve si se activa internamente y no se comunica con su medio interno. ¿Qué es el medio interno, chicos? Pregunta de examen, ¿qué es el medio interno? ¿Es el líquido intracelular o es el líquido extracelular? ¿Cuál es extracelular? ¿Y cuál es el medio externo? ¿Es el medio ambiente o es el organismo? El medio ambiente es el medio externo y el medio interno es lo que está dentro del cuerpo. ¿Ya? Eso es el medio interno. Pero no toman en cuenta lo que está en las células, solo lo que está fuera de las células. ¿Ya? Entonces el medio interno es como lo que se encuentra entre este medio externo, que es el medio ambiente, y el organismo vivo. Es lo que permite que la glucosa que está en esta manzana llegue hasta la célula. ¿Entienden? Ahora, en ese medio interno es donde se tienen que realizar todos los procesos fisiológicos para que la célula funcione. Para que una célula funcione es importante la comunicación con el medio interno. ¿Cuál es el elemento de la célula que está en contacto directo con el medio interno? ¿El núcleo está en contacto directo con el medio interno? ¿La mitocondria? ¿La membrana? Sí, en la membrana. Ahora, para poder activar la membrana, ustedes necesitan de un proceso fisiológico llamado, ¿cómo se llama el proceso fisiológico que activa la membrana celular? ¿Qué es lo que pasa a través de la membrana? Un montón de cosas, pero hay un elemento clave que se llama iones. Los iones son elementos con carga positiva o negativa y están atravesando la membrana, y la mayoría están pegaditos, ya sea en el interior de la membrana cerquita o ya sea en el exterior. Estos le dan carga eléctrica a todas las membranas del cuerpo. Los principales iones extracelular será el sodio y el principal ion intracelular será el potasio. Entonces yo necesito que la membrana celular esté con carga eléctrica. ¿Para qué? Para que pueda funcionar. La carga eléctrica se la dan los iones, entonces yo necesito consumir en la alimentación iones, como el potasio en el guineo y como el sodio en la sal. Las sales de rehidratación oral tienen iones. Cuando uno después de hacer actividad física come un guineo o un gualene, el único lugar en toda la universidad donde venden gualenes es en humanidades. ¿Por qué venden gualenes? No he pillado otra tienda donde no vendan gualenes, porque ahí está la carrera de actividad física. Y en actividad física no están sentados estudiando, están haciendo actividad física. Tienen materias para hacer eso. Entonces, la reposición de iones es importante para que las células sigan funcionando. ¿Entienden la figura? Bien. El proceso se llama potencial de acción. Este proceso es clave para que una membrana se active. Si la célula es una célula beta del páncreas y se produce un potencial de acción en su membrana, ¿qué va a hacer la célula? Va a liberar insulina. O sea, va a cumplir su función cuando se produzca un potencial de acción. Si yo te pregunto, ¿en qué momento una célula puede cumplir su función? 1, cuando se activa el núcleo. 2, cuando se activa la mitocondria. 3, cuando se activa la membrana. Ojo, voy a poner esto. No prepararse para cumplir su función, sino cumplir su función y comunicarse con su medio interno. Porque para prepararse está bien, el núcleo está bien, la mitocondria está bien, prepara a la célula para que cumpla su función. Pero el momento en el cual la célula puede cumplir su función es el momento en el cual está entregando o recibiendo algo del medio interno.
la comunicación con su medio interno no se va a dar ni con su núcleo, ni con su mitocondria, se va a dar con su membrana. ¿Y en qué momento? En el cual su membrana produzca un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Membrana en reposo, adentro negativa y afuera positiva. Una membrana en reposo o polarizada. ¿Recuerdan eso, no? Bien. Cuando la membrana está polarizada y su interior es negativo, ¿la membrana está en reposo o está activada? Está en reposo. Se la denomina membrana polarizada, ¿cierto? Ahora, pregunta de examen. ¿Cómo hago yo para que la membrana en reposo, que está polarizada, que adentro es negativa y afuera es positiva, se active? ¿Qué tengo que hacer, chicos, para que se active la membrana en reposo? ¿Cambiar qué? Cambiar los iones. Aquí le pongo positivo y aquí le pongo negativo. He cambiado los polos. Es como agarrar una pila y cambiarla de lugar. Lo que antes era negativo lo convierto en positivo. Entonces la membrana ya no se llama membrana polarizada, se llama membrana despolarizada. Si yo te pregunto, ¿qué se requiere para que una membrana en reposo se convierta en membrana activa? La respuesta debe ser cambiar los polos, o para que suene mucho más intelectual e inteligente, despolarizar. Bien, cuando la membrana está polarizada en su interior, ¿es más carga negativa o positiva? Cuando está polarizada, negativa. Y para despolarizarla, ¿cómo tiene que ser su interior? Positiva. Cuando la membrana se activa, cuando está despolarizada, ¿quién tiene que entrar? Un positivo, o muchos positivos. ¿Quién es el principal ion que ingresa para producir la despolarización? Sodio. Entonces, si yo te pregunto, ¿el sodio será un ion despolarizante o polarizante? Despolarizante, porque te ayuda a cambiar el polo. A partir de ahora, si yo te pregunto en el examen, elige el ion despolarizante y te pongo el principal ion despolarizante, te pongo calcio, potasio, cloro, sodio. ¿Cuál me vas a escribir? Sodio es el principal ion despolarizante. ¿Para qué te sirve el sodio? ¿Para activar la membrana o para inactivar la membrana? Para activar la membrana. Muy bien. A partir de ahora, entonces, yo voy a decir, siempre que diga despolarización de la membrana, estoy diciendo que entró el sodio y que la membrana se activó. Y si la membrana se activó, la célula cumple su función. Y miren cómo lo voy a hacer llegar al corazón. ¿Cuál es la función de la célula cardíaca? Es una célula contráctil. Entonces, su función principal, ¿cuál es? Contraerse. ¿Cuál es la función de las células del nodo sinusal? Es una célula generadora de impulso eléctrico, no contráctil. Entonces, ¿cuál es su función? Generar impulso eléctrico. ¿Cuál es la función de las células de Purkinje? No, de las células de Lange-His. Son células conductoras. Entonces, ¿cuál es su función? Conducir electricidad. Son tres funciones diferentes de tres células diferentes. Células generadoras de impulso eléctrico, como el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, generadoras de impulso eléctrico. Si yo te pregunto cuál es la función del nodo sinusal, opción A, generar impulso eléctrico, opción B, conducir impulso eléctrico, opción C, contracción del músculo. ¿Cuál es su función? Generar impulso eléctrico. Pero algunos me van a poner contracción del músculo. Pero, profe, o sea, si genero el impulso, por ende se va a contraer el músculo. Sí, pero no es la función de esa célula. Esa célula da inicio al impulso eléctrico. ¿Cuáles son las células conductoras? Purkinje. ¿Qué más? Purkinje sí, pero no. Porque el Purkinje en primera instancia funciona como una conductora, pero su principal función es propagar por la parte posterior del ventrículo, pero también tiene una función contráctil. De hecho, es el tercer marcapaso las fibras de Purkinje. Prefiero que me mantengan el Lange-His y las fibras que están entre los dos nódulos se llaman fibras internogales. Siempre le gusta internogales. Perfecto, ¿estamos bien? ¿Qué pasa si yo le pongo sodio
a la célula cardíaca, se despolariza, ¿cierto? Y se activa, ¿cierto? Y si es una célula contráctil, se contrae o se relaja. Entonces el corazón, si tú le pones sodio, ¿se va a contraer o se va a relajar? ¿Se va a contraer o se va a relajar? Con sodio. Se va a contraer. ¿Por qué? Porque está despolarizando la célula, está propiciando contracciones. Entonces, me va a producir a la larga el sodio, taquicardia o bradicardia. Taquicardia, ¿me va a aumentar la fuerza de contracción? Probablemente sí, pero hay otro elemento que te aumenta la fuerza de contracción: el calcio. Porque el calcio, aparte de ser un ion también despolarizante, la principal función del calcio es liberar calcio interno. Miren, la principal función del calcio no es despolarizar a la membrana como lo hace el sodio. Cuando el calcio entra junto con el sodio entró a la membrana. Aquí está el interior de la membrana. Me voy a pegar aquí, ¿para qué? Para despolarizar, para cambiar el polo y hacerlo positivo. Y le dice al calcio, vení, ayúdame. Y el calcio le dice, no, yo tengo otra función cuando entro. Yo tengo que ir al retículo sarcoplásmico y liberar calcio intracelular. Cuando libera calcio intracelular, ese calcio que se libera le dice, ok, gracias por liberarme, me voy donde la actina y la miosina y empiezo a generar las contracciones. Entonces, ¿cuál es la función del calcio? Principalmente a nivel de la célula cardíaca. ¿Ayudar a qué? A la generación de impulsos nerviosos, a la despolarización o a la liberación de calcio intracelular. A la liberación de calcio intracelular. ¿Y cuál es la función de este calcio intracelular? Ayudar al mecanismo de contracción gracias al movimiento de la actina y la miosina. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, yo puedo ser malo, maloso, malvado y ponerte que la función del calcio extracelular es generar contracción. ¿Eso es verdad o es mentira? No. El calcio intracelular lo que hace es liberar calcio intracelular para que sea este calcio que genera contracción. Si yo te digo el calcio intracelular contribuye o logra un efecto final de contracción muscular, eso sí es verdad. Porque estoy hablando del efecto final, no de la acción directa. Ahora, el calcio contribuye, la cantidad de calcio extracelular, sea alto, sea bajo, influye en la carga eléctrica o en el potencial de membrana del exterior de la célula. Sí influye, porque es ion. Todo lo que tengas afuera de la célula influye. No produce el potencial de acción, pero influye en la carga eléctrica. Por esa razón, cuando vimos hipocalcemia, quería decir poco calcio extracelular, la diferencia se hace menor. Por eso los potenciales de acción son más fáciles de alcanzar. Si lo que yo quiero es convertir el interior en positivo y el exterior en negativo, y sé que quien me lo carga de positividad al exterior, que a mí no me interesa que esté tan positivo, es el sodio y el calcio, y le retiro calcio, eso favorece muchísimo a que las células estén hiperexcitables. Repasen eso de hipocalcemia y la tetania. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hay sodio se produce contracción. ¿Y cuando se producirá relajación? Cuando pasa todo lo contrario. Cuando la célula que está despolarizada vuelve a cómo estaba antes, ¿no? A eso. A repolarizarse. Ahora otra vez cambio los polos. Es como cambiar de nuevo la pila. Lo expulso por la bomba sodio-potasio ATPasa al sodio, y a quién introduzco en lugar del sodio. El potasio. Es el principal ion despolarizante. Pero si yo te pregunto,
A ver, Renato, si vos querés hacer negativo el interior de la célula para ponerlo en reposo de nuevo, ¿no te convendría que tus iones sean negativos? O sea, ¿no te convendría poner un cloruro, un cloro, que es carga negativa, es un ion negativo? ¿Por qué poner otro potasio, que es positivo, igualito que el sodio? Respuesta. ¿Qué hace el potasio cuando entra? ¿Te carga de positivo a la célula? ¿O cuando entra de una patada te saca 3 sodios para afuera? Te expulsa el sodio. Esa es la razón por la cual yo prefiero que entre potasio que entre cloro, porque con el potasio activa una bomba poderosa que termina expulsando a los sodios que estaban adentro. El cloro no lo hace. El cloro entra para hacerte negativo, pero quien te activa la bomba de repolarización, a mí me gusta llamarla así, aunque es una bomba de sodio, potasio, TPasa, yo la llamo la bomba de repolarización, es el potasio. Si yo te pregunto por qué el potasio, siendo positivo, promueve que el interior de la membrana se haga negativo, ¿qué me van a responder ustedes? Porque activa una bomba. Y esa bomba, por cada potasio que entre, expulsa 3 sodios. Al final el saldo es negativo, porque estoy sacando más positivo de lo que entra. Es una relación tóxica, porque entra uno y salen 3. Porque en la relación tóxica siempre hay uno que da más que el otro. La bomba favorece más a la salida del sodio que a la entrada del potasio. Y es todo lo contrario cuando la membrana está en reposo. Cuando la membrana está en reposo, los canales más permeables son los del sodio. Y cuando llega a su umbral, se abren canales rápidos de sodio. Es decir, para despolarizarse, la membrana es muy amiga del sodio, lo deja pasar. Y para repolarizarse, la bomba es enemiga del sodio, lo bota para atrás. ¿Entienden la figura, no? ¿Cuál es el ion repolarizante entonces? ¿Cuál es el repolarizante? ¿Y el despolarizante? Sodio. Bien. Con el sodio se contrae. Y se repolariza, la membrana se activa o se inactiva. Se inactiva. Todo lo contrario al sodio lo hace el potasio. Si el sodio la activaba, el potasio la inactivaba. Si el sodio la contraía, el potasio la relajaba. Entonces, ¿qué te va a promover el potasio en el ciclo cardíaco? Aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca. Disminución, muy bien. Potasio. Correcto. Hasta ahora vamos bien, recordando varias cositas que nos van a servir para entender el electrocardiograma. A partir de ahora entonces yo en el electrocardiograma voy a hablar de sodio como un despolarizante y del potasio como un repolarizante. Cuando yo diga despolarización quiero decir activación, y cuando yo digo repolarización quiero decir inhibición. Excita, inhibe, y lo que excita el corazón aumenta mis contracciones cardíacas, es decir, mi frecuencia, y lo que inhibe disminuye. Ahora, esto de aquí es lo que vamos a empezar a ver. Onda P, complejo Q, E, S y onda T. Recuerdan ustedes que hay ondas que se denominan despolarizantes y ondas repolarizantes. Una onda quiere decir movimiento de actividad eléctrica en las células. Si entró o salió iones, se va a dibujar una onda. La aguja subirá o bajará del electrocardiograma. ¿Ya? Primero eso. ¿Qué significa una onda? Actividad eléctrica. Hay dos tipos de actividad eléctrica. La actividad despolarizante a cargo del sodio
y la actividad repolarizante a cargo del potasio. Y si yo te digo despolarizante es contracción y repolarizante es relajación, son los dos movimientos que hace el corazón: movimiento de contracción, movimiento de relajación. Y aquí tú estás viendo ondas que te dicen que ha habido movimiento de contracción y movimiento de relajación. La contracción en el corazón, y aquí voy a seguir, la contracción en el corazón y la relajación en el corazón, se ve, la contracción la denominamos sístole y la relajación la denominamos diástole. Entonces el sodio promueve la sístole y el potasio promueve la diástole. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ahora, no siempre una relajación se va a ver arriba o abajo. En algunas imágenes se ve para arriba y otras imágenes se ve para abajo. No se confundan con eso. Pero la imagen siempre va a representar esto. La primera onda, sea arriba o sea abajo, la primera onda se la denomina onda P. Luego viene el complejo, le denominan complejo porque es muy complejo de definirlo. El complejo QRS puede tener 3 picos, 2 picos o un pico. Puede ser así, puede ser así o puede ser así. Y sigue llamándose complejo QRS. Puede tener 3, 2 o 1, dependiendo de dónde usted lo está registrando el complejo. Le voy a hacer un cuarto aquí, ¿ya? Voy a tener un pico, ¿ya? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El primer pico negativo siempre va a ser Q. Siempre. Pero ¿qué pasa si el primer pico no es negativo? Va directo hacia arriba. Hacia arriba solamente tienes un pico y no tienes 2. Jamás Q va a ser positivo. Jamás. Siempre es un pico hacia abajo. Si yo encuentro un pico hacia arriba, ¿qué nombre le debo poner? El único nombre que debe tener un pico hacia arriba es R. Lo que está arriba siempre es R. Nogales, que el padre de casa siempre decía, es que la Q está volcada. No, nunca está volcada la Q. Eso es R, no es Q. Porque uno podría confundirse, ¿no? El primer pico siempre es Q. No. Puede haber un pico hacia arriba, ese ya no es Q. Ese es un R y se acabó. Ahí no hay Q, no hay Q. Se acabó. Ahora, este es R. Este es R. ¿Entienden? Primer pico siempre es R. Lo que esté antes del primer pico es Q. Y lo que esté después, S. Complejo QRS. Complejo QRS, pero con presencia de R y de S. Se acabó. Complejo QRS, pero solo con R. Ahora, si usted quiere, y esta línea de aquí está así, eso es S. ¿Y esto qué es? Es un solo pico hacia abajo. Sí. R no es, porque está hacia abajo. ¿Es Q o es S? S. Como diría Leaño, mátense entre ustedes, me encanta verlos pelear. Se lo dice Leaño. ¿Quiénes están con Leaño? Bien, tienen que aprender. Este es el complejo QS. Se acabó. Como cuando no quieres pelear, le das la razón a todos. Usted tiene la razón y usted también. Complejo QS, se acabó. Como mis dos amigos.